Buenos días, hoy vamos a exponer sobre la lectura y escritura en archivos de texto. Las funciones que se van a exponer a continuación nos muestran cómo podemos trabajar a partir del lenguaje C, los archivos de texto, y vamos a ver que también estos tres se trabajan secuencialmente como en C. Para manejar los archivos en un código de C, primero se declaran apuntadores hacia los archivos. Se declaran como se declaran variables normales en un código de C. Primero se coloca el tipo de dato, que es file, el nombre del apuntador, un asterisco, y el código. A continuación vamos a trabajar las funciones principales que se presentaron en el texto: fopen, fclose, fscan, fprint y fo. Hay que tomar en cuenta que las funciones empiezan con F porque estamos hablando de archivos, o en inglés file. La primera función es fopen. Fopen sirve para abrir el archivo en el código. Usa dos variables. La primera es el nombre del archivo en el cual va a estar nuestro vector o la información que vamos a usar, y el segundo parámetro va a determinar qué vamos a hacer con el archivo, es decir, si es para escritura, que es R, para escribir en él, que es W, para escribir y leer en él, que va a ser R+, y para escribir al final del archivo, que es A. Cuando se usa la función fopen con el parámetro W, pueden pasar tres cosas diferentes. La primera es que el archivo que se va a abrir no exista, entonces se crea un archivo con ese nombre. La segunda es que ya exista el archivo con dicho nombre, y lo que hace la función es abrir ese archivo, borrar lo que queda dentro y sobreescribir. Y la tercera es que el nombre que se dio al archivo no sea compatible. Ahí la función va a devolver un valor nulo. Y también cuando fopen no encuentra el archivo que se dio el nombre, él devuelve nulo. La segunda función es fscanf. Funciona como la función scanf, pero tiene un parámetro más, que es indicar en dónde están nuestros datos, es decir, el nombre que le hemos dado al archivo dentro del programa. Fclose nos permite cerrar los archivos previamente abiertos. No es necesario cerrarlos, pero es una costumbre en programación. También el único parámetro que se maneja dentro de fclose es el nombre interno del archivo. Fprint cumple la misma función que print que trabajamos en lenguaje C, solo que ahora estamos trabajando sobre archivos de texto. El parámetro que se maneja va a ser el nombre interno del archivo, en donde se va a imprimir la información del código que se trabaja. La última función es FEOF, o End of File, es decir, el final del archivo. Cuando abrimos el apuntador va guardando en qué dato o en qué línea vamos leyendo. Al momento de que terminó la lectura, esta función nos va a decir en qué momento ha terminado esa lectura. Nos va a mandar el valor 1 o diferente de 0 si ya terminó el archivo, y 0 si todavía va en la mitad o pues no, simplemente no ha terminado. Ahora vamos a aplicar lo aprendido por medio de un ejemplo, que va a calcular la norma y el número de datos de un vector que se encuentra en un archivo de texto. Iniciamos el código como es usual con las bibliotecas donde se encuentran las funciones que vamos a usar en el código. Estas son Studio y Math. Luego hacemos el prototipo de la función principal y procedemos a declarar las variables enteras y float que vamos a usar. Luego declaramos los apuntadores que se van a dirigir a los archivos que queremos consultar y crear. Esto mediante el formato file como tipo de dato, archen y archstar como los apuntadores. Ahora dirigimos el primer apuntador archen al archivo datos mediante la función fopen y le decimos que va a ser un archivo para lectura con el prototipo R. Luego hacemos un condicional tal que si el apuntador tiene valor null,
entonces en la pantalla se va a imprimir no existe y ahí va a acabar el programa. Esto pasa si fopen al buscar el archivo de datos no lo encuentra, es decir, no existe. Ahora dirigimos el segundo apuntador al archivo norma, el cual va a ser para escritura, puesto que pusimos el prototipo W. Luego, las variables declaradas n y sum1 ambas van a tener el valor 0, solo que n va a ser para entero y sum1 para float. Y flag igual a 1. Empezamos un bucle tal que la condición sea flag cuando ésta es igual a 1. E inicializamos res en fscanf. Fscanf manda valores unos y ceros dependiendo si hizo un buen escaneo o no. En este formato primero indicamos el archivo de donde va a escanear y cómo se hace normalmente scanf, el tipo de dato y en dónde queremos escanearlo. Hacemos un if tal que si terminamos el archivo o no hay un buen escaneo, es decir, res es menor o igual a 0, haga que flag es igual a 0. En otro caso, sumamos 1 a n y sumamos a por a sum. Démonos cuenta que a está tomando los valores de cada variable en el vector. Cuando ha terminado de leer todo el archivo, feof tomará el valor de 1. Así, este if será verdadero y flag será igual a 0. Cuando vuelva a hacer el while, la condición va a ser falsa y va a seguir en el código. fclose va a cerrar el archivo en el que se está trabajando. Después se obtendrá la norma como se muestra. A continuación, fprint con su apuntador nos va a dar el número de entradas del vector y el siguiente fprint nos va a dar el valor de la norma. Dado el vector en el archivo de datos, compilamos el programa, corremos el programa y después tenemos nuestra solución. Eso fue todo, muchas gracias. Chao.